Vámonos al libro de Amós, capítulo 5, del 1 al 4. Bien, cuando lo tengan digan amén. Bueno, le voy a pedir que se pongan sobre su pie y vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Dios el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscarme y viviréis. Amén. Hasta aquí van a ser la palabra del Señor leída. Vamos a inclinar nuestro rostro al Señor. Vamos a clamar a nuestro Dios que nos hable en este día. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido estar aquí, Señor, adorándote, glorificándote, exaltando tu santo y bendito nombre, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hable a través de tu palabra, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestro espíritu. Tú sabes, Señor, lo que nosotros necesitamos, Padre celestial. Te pedimos, Señor, que tú prepares sus corazones donde tu palabra va a ser sembrada, Dios. Que tu palabra sea recibida con gozo y con alegría, sea atesorada en cada corazón y en cada vida, Señor. Y que nadie se vaya de este lugar de la misma manera que vino a este lugar, sino que se vaya transformado, renovado y confortado por tu poder. Gracias, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Que sean todos bienvenidos, y también los que tienen tiempo viniendo también, que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bien, estamos viviendo en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. El mundo vive separado de Dios, no busca a Dios. De tal manera que han ido sacando a Dios de los hogares, de la familia, de los matrimonios, de las instituciones, de los colegios. Han ido sacando a nuestro Dios, pensando que de esa manera quizás puede irle mejor en la vida. Pero la Biblia nos enseña que sin el Señor nada podemos hacer. Sin la ayuda de Dios, nada podemos hacer. Nosotros podemos llegar hacia donde Dios nos permite. Pero la Biblia nos dice en Filipenses 4:3: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pero es en Cristo Jesús, no es fuera del Señor, es con Cristo que nosotros vamos a vencer, vamos a llegar a la meta final donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y el mundo ha ido sacando a Dios de su vida y se ha ido separando de Dios poco a poco, a tal manera que no quieren buscar a Dios. Pero
Fíjense, yo estaba predicando, estaba evangelizando en día pasado y me encontré con una persona que me decía, es que los jóvenes no buscan a Dios. Los jóvenes están separados de Dios. Pero claro, yo le dije, sí, es verdad. Pero ¿quién tiene la culpa de que los jóvenes no busquen a Dios? ¿Quién? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos? Vale. Fíjense, todo padre tiene un gran compromiso. Tiene que cumplir un rol como padre de instruir a su hijo o a sus hijos en los caminos del Señor. Es un mandamiento de nuestro Dios. Dice que instruyamos a nuestros niños en los caminos del Señor. Y aun cuando sea viejo, cuando sea mayor, cuando sea adulto, no se separará del Señor. No se apartará de Dios. Es una semilla que queda sembrada en el corazón que a su tiempo va a dar su fruto, hermano. Entonces, se han ido desligando poco a poco del Señor. Pero fíjense que esto no voy a generalizar a todos. No lo voy a generalizar, pero la gran mayoría. Aunque los hijos no quieran venir a la iglesia, tenemos que traerlo, hermano. Hay que traerlo. Hay que compartir en la casa con ellos la palabra, inculcarle desde su temprana edad, orar con ellos, leer la Biblia con ellos. ¿Para qué? Para que eso quede marcado. Pero ahora bien, nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les digamos que hagan si ellos no ven hacer a nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que hacer para que ellos nos vean, porque ellos nos van a imitar. No pretendamos imponerle, porque eso no funciona así. No, eso no funciona. Funciona que nosotros somos los que tenemos que ser el ejemplo. Si los padres no van, ¿cómo van a pretender que los hijos van a ir? Van a ir a la iglesia. Si los padres no buscan del Señor, ¿cómo van a pretender que los hijos busquen del Señor? No, hermano. Entonces, nosotros como padres tenemos que ser el ejemplo de llevar nuestros hijos a los caminos del Señor, para que conozcan al Dios vivo, a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se apartará de los caminos del Señor. Vivimos en un mundo que está enfermo, está muriendo en pecado. El pecado destruye, pero hay esperanza cuando buscamos a Dios. Dios es la esperanza. El Señor es la esperanza de este mundo. En el Señor está la solución de nuestras vidas. Entonces, vivimos un mundo que está en pecado, que está a la deriva, porque vive una vida separada de Dios. Y fíjense, el profeta Amós habla al pueblo de Israel de una destrucción masiva de que el Señor iba a destruir a Israel de tal manera a la ciudad de que el 90% de la población iba a ser destruida. Dice que el que saliera con 1000 iba a regresar con 100, porque los otros 900 iban a ser destruidos. Y el que saliera con 100 iba a regresar con 10. Y todo eso, ¿sabe por qué? Por causa del pecado, hermano. El pecado destruye nuestras vidas. Y Dios no quiere que nosotros vivamos una vida de pecado.
El Señor quiere que nosotros vivamos una vida de santidad en Él. Amén. ¿Para qué? Para que el mal no pueda llegar a nuestras vidas. Amós capítulo 5, versículo 3 dice: porque así ha dicho Dios el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Dios no quiere la muerte del impío. No, Dios no quiere que muera nadie. Por eso el Señor dice que Él no ha venido, que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que las personas acudan ¿a qué? A arrepentimiento. ¿De qué? De la vida que lleva, de la vida de pecado. Por eso el Señor no ha venido. No es que Él no viene. ¿Cuántos creen que el Señor viene? El Señor viene. Y el Señor está más cerca que nunca, hermanos míos. Cristo viene pronto, Cristo viene. Pero Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que se arrepienta de su pecado, del mal camino que lleva, de su vida de abominación al Señor. Quiere que se arrepienta de ese pecado. Me viene a la mente Nínive, cuando el Señor lo va a destruir, pero primero el Señor manda al profeta Jonás a predicarle al pueblo de Nínive. Nínive es Asiria, lo que es Asiria hoy. Dice que habían unos 120,000 habitantes en aquel lugar. 120,000 personas. Es decir, más o menos lo que hay en Fuerteventura, porque en Fuerteventura hay unos 110,000, unos 115,000 de habitantes. Es decir, vamos a ver como la población de Fuerteventura. Y el Señor manda al profeta Jonás a predicarle a ese pueblo, porque ese pueblo estaba de una manera de maldad, en un camino de mal. Eran sanguinarios, derramaban mucha sangre y eran aborrecidos por los judíos. Por tanto, Jonás no quería ir allí a predicarle. ¿Por qué? Porque realmente él pensaba que ellos no eran merecedores de la salvación. ¿Y cuántos saben que la salvación es para todos? La salvación nada más no es para un grupito, porque Cristo vino, murió, se entregó por todo. La Biblia dice que el Padre, Dios, cargó el pecado de todo. ¿En quién? En la vida de Jesús, en el cuerpo de Jesús. Él llevó el pecado de todo. Es decir, que Él llevó todas nuestras iniquidades, Él llevó toda nuestra falta, Él llevó nuestro pecado y por su llaga hemos sido nosotros curados. Amén. Fíjense, entonces, Él no quería ir a predicarle a ese pueblo. Intentó evadir la voz de Dios. Intentó evadir el llamado de Dios. Intentó huir de la presencia del Señor. Dice que él tomó un barco, pagó su billete y se iba. El Señor lo estaba mandando a Nínive y él vino a otro lugar, o quería venir a otro lugar opuesto, a Tarsis. Tarsis, dicen los entendidos, que era aquí en España. Es decir, se quería venir para acá, para España. Y Dios lo estaba enviando para allá, para Nínive, a predicarle a ese pueblo, para que se arrepintieran de sus malos caminos, para que se arrepintieran de sus pecados. Y él no quería. O sea, no le quiero hacer la historia muy larga, no quiero enrollarme mucho en esto, pero fíjense, compra su boleto, su billete, y se sube en su barco y se echa a dormir. Ahí estaba él, como que las cosas no iban con él. Y se levantó ahí una tempestad tan terrible, ahí en medio del mar, esa ola estaban ahí fuerte, y el capitán del barco estaba asustado. Todos los que estaban ahí estaban asustados, estaban atemorizados. Y dice la Biblia que echaron suerte y cayó sobre Jonás. Y le preguntaron que de qué nación era, de dónde venía, qué oficio tenía. Él decía, soy hebreo. Pero él sabía de inmediato que el mar estaba revuelto
por él, por su culpa. Porque él dijo, tírenme al mar. ¿Y qué pasó? Lo lanzaron al mar, pero el Señor tenía ahí un pez muy gigante, muy grande. Y ese pez, bueno, hay muchos que dicen que era un mero gigante, una ballena. La Biblia no lo dice. Lo que sí es que ese pez se lo tragó entero, hermano mío. Entero. Pero fíjate lo curioso, que él ahí clama al Señor, se arrepiente, y el pez, ¿dónde lo llevó? A Nínive, donde el Señor lo estaba mandando. Quiere decir que el Señor siempre se va a salir con las suyas, hermano. Siempre se va a salir con la de él. Fíjense, y allí predica a ese pueblo que estaba en pecado, estaba distanciado del Señor. Él predica a ese pueblo, y ese pueblo escucha la voz de Dios que le está hablando a su corazón. Y fíjese lo que pasó en Jonás capítulo 3 versículos 4 y 5. Dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjese, ellos escucharon el mensaje de que todos ellos iban a ser destruidos. Pero ¿qué pasó? Ellos afligieron su alma, derramaron su alma delante del Señor, proclamaron ayuno. Ahí ayunó, ahí todo el mundo, hasta los niños, hasta los animales ayunaron, buscando el rostro del Señor, arrepintiéndose de su pecado, de su mal camino. ¿Y qué pasó? Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. ¿Qué pasó? El Señor entonces los perdonó y no ejecutó el juicio que iba a ejecutar sobre ellos. Fíjese lo que dice en Jonás capítulo 3 versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Fíjense, quiero aclarar esto. Dios no tiene de nada por qué arrepentirse, porque en Dios no hay pecado y Dios no se equivoca. Dios es omnipotente. Él lo puede todo. Él lo hace como Él quiere y Él no tiene de qué arrepentirse. Lo que tenemos de qué arrepentirnos somos nosotros, porque nosotros somos pecadores, pero el Señor no. El Señor lo que hizo, que en su misericordia, en su amor, perdonó a ese pueblo y no ejecutó su juicio. Como Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Porque la misericordia de Dios es la que nos tiene a nosotros aquí. Por su amor y su misericordia estamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque Él ha perdonado nuestro pecado. Él ha perdonado nuestras iniquidades. Dio su Hijo amado, su único Hijo amado. ¿Para qué? Para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esto ha hecho nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Amós capítulo 5 versículo 4 dice, pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscarme y viviréis. Buscarme y viviréis. Dios hace un llamado al pueblo de Israel a través del profeta Amós, que Israel volviera a buscar a Dios. Israel se había apartado del Señor por sus rebeliones, por su pecado, por su injusticia que cometían con el justo, más bien con el pobre. Se había apartado del Señor. Fíjense lo que dice en Amós capítulo 5 versículo 12, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados. Sé que afligir al justo y recibir cohecho en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Es decir, cohecho significa aceptar soborno o regalo. ¿Para qué?
para distorsionar, para no hacer justicia, sino todo lo contrario, cometer injusticia. Y sobre todo, ¿a quién? A los menos pudientes, a los pobres, a los que menos fuerza tienen. En este caso, los ricos son los que siempre oprimen, ¿sabe a quién? Al pobre. Los oprimen. Y estaban haciendo injusticia, estaban haciendo lo malo delante del Señor. Y el Señor estaba airado contra ellos, porque se habían apartado. Porque esto no era la palabra del Señor. Esto no era lo que el Señor quería que ellos hicieran. Por tanto, el Señor le llama a buscarle, que le busque, que se arrepientan de su mal camino, que dobleguen su corazón, que rindan su vida al Señor. Porque cuando nosotros doblegamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor, el Señor nos perdona. La Biblia dice que Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Todo el que se humilla delante del Señor, todo el que reconoce que necesita del Señor, el Señor lo perdona y lo recibe y lo hace hijo suyo. Denle un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Buscar al Señor significa dejar la vida de pecado que está llevando. El Señor quiere que te aparte de esa vida de pecado que está llevando. Él no quiere que viva esa vida de pecado. Él está haciendo un llamado que abandone ese pecado, porque Él no quiere que continúe así, de esa manera. Él quiere libertarte, Él quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, realmente el Señor quiere darnos vida eterna. Eso es lo que significa vida en abundancia. La vida eterna, hermanos míos, es una vida que nunca termina, es para siempre. Nosotros estamos hoy aquí en la tierra, pero estamos de paso. Un día abandonaremos este cuerpo. Un día abandonaremos esta vida y nos vamos a una eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? La Biblia nos enseña que el hombre vive separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están fuera de la gloria de Dios. Estaban fuera de la gloria de Dios. Había una separación, era como una pared que nos separaba de la presencia del Señor. Pero una vez que Cristo muere, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo. ¿De qué? Porque ya nosotros tenemos ese acceso a la presencia del Señor. Amén. A través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, quizá tú te preguntas, porque todos pecaron. Sí, todos pecaron. ¿Por qué? Porque este pecado viene de la caída de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, donde el Señor le dice: de todo árbol puedes comer, menos del árbol que está en el centro, del bien y el mal. Muchos dicen que es una pera o una manzana. Yo no sé lo que es. La Biblia no lo dice. Por tanto, no sabemos. Lo que sí es que era un árbol. Y el Señor le dice: de todo podéis comer, pero del que está en el centro no pueden comer. Y entonces, claro, la serpiente, que es Satanás, es muy astuta. Satanás es muy astuta. Intentó convencer a la mujer. Fíjese, pero mire qué curioso. Vino a convencer a la mujer. ¿Y por qué no vino al hombre? La convenció. Parece que las mujeres son mucho más fuertes
para convencerla, ¿no? Son difíciles para convencerla. Ahora, fíjense que cuando ella come y le lleva al marido, el marido automáticamente comió. Fíjense, automáticamente, no puso ninguna pega, comió automáticamente. Pero el Señor le había dicho que no comieran del árbol. Y desde ahí, de ese entonces, radica el pecado a la humanidad. Ahí entró el pecado, ahí entró la muerte. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Entró el pecado a nuestra vida. Quizá muchos quieren decir, no, pero si yo no estuve ahí. Sí, tú no estuviste ahí, pero la Biblia nos enseña que somos de ese linaje, del linaje de Adán. Y desde ahí entonces nosotros arrastramos ese pecado de tal manera que el que vino a rescatarnos, el que vino a liberarnos, ¿quién fue? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que podía hacerlo, nadie más. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Entonces entró la muerte a nuestra vida. Es decir, que cuando el hombre y la mujer comen del árbol, entonces fue que entró la muerte. Y dice la Biblia que los ojos le fueron abiertos. Sí, le fueron abiertos porque ellos no conocían el mal, ellos solamente conocían el bien. Ellos vivían en el bien, entonces le fueron abiertos. Realmente dice la Biblia que después ellos estaban cosiendo hojas de higuera para cubrirse, porque estaban desnudos y aún ni lo sabían. Fíjense cómo es las cosas, fíjense cómo es el pecado. Pero fíjense lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le dio al marido y el marido automáticamente comió del árbol. Fíjese, qué tremendo, ¿no? A la mujer estuvo Satanás ahí batallando con ella porque, con que Dios ha dicho. Sí, con que Dios ha dicho. Entonces le dijo, ¿sabe Dios que el día que coma serás como Dios? Alcanzarás la sabiduría, ¿no? Y tus ojos serán abiertos. Pues eso se le puso los ojos grandes y entró en el juego de Satanás. Y es que Satanás es así, hermano. Satanás es muy sutil. Él viene, te presenta la tentación para que tú caigas. Y si el Señor no es el que te guarda, hermano, podemos caer en la tentación y en la trampa del enemigo. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar cubiertos siempre con la sangre de Cristo y vivir en una intimidad con el Señor, para que el Señor nos guarde de todas tentaciones y de todo planes del enemigo y todo engaño de Satanás, porque es un engañador y nosotros tenemos que estar siempre al acecho. Es como cuando un centinela está de guardia, está ahí al acecho, que nada, así mismo tenemos que estar nosotros, amén, en Cristo Jesús, para no ser engañados por el enemigo. Dios sigue llamando a buscarle para que vivamos. Dios estaba llamando a Israel que le buscara, pero las escrituras son para todos los tiempos, para todos los tiempos. Entonces el Señor nos llama a nosotros que le busquemos, pero que le busquemos ¿de qué? De corazón, no de mente, no de labio, sino de corazón. Que nosotros anhelemos a Dios, anhelemos a nuestro Señor de corazón, no de labio. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Fíjese, deje el impío su camino. El impío es el que anda envuelto en su pecado, en su propio pecado. No se cansa de pecar, sigue pecando, sigue. El Señor dice, deja esa vida que está llevando y vuélvete a Dios. Busca a Dios, busca a tu Salvador, a tu Salvador. Y cuando hacemos esto, entonces dice la Biblia que Dios es amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El impío es el que vive envuelto en su pecado. Vive una vida de maldad, una vida de transgresión contra la ley de Dios. El Señor le llama que deje de pecar contra Dios y que se acerque al Señor. En Hebreo capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia, ¿sabe quién es? Cristo Jesús. Él es la gracia. Fíjense, la Biblia nos enseña que por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios. El favor de Dios, porque gracia eso es lo que significa. Favor inmerecido. Dios le ha placido regalarnos la salvación. No porque nosotros no la merezcamos. Nosotros no merecemos ninguno la salvación de nuestra alma. Pero Dios, por su misericordia, ha decidido regalarnos la salvación por vía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No por lo que nosotros hagamos o lo que podamos hacer por Él, porque ya Cristo Jesús lo hizo todo por nosotros. Ya no hay más nada que hacer. Lo único que tenemos que hacer es recibirle en nuestro corazón y rendir nuestra vida al Señor Jesús y decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Porque Cristo es el que vive en nosotros y ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino hacemos lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Amén. Esa es rendir tu corazón al Señor, rendir tu vida al Señor. Esa es. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos alineados a la voluntad de Dios. Dios está esperando que abandonemos esa vida de pecado que está llevando para establecer su reino, para establecer su reino en cada uno de nosotros. El reino del Señor está entre nosotros, pero Él quiere que nosotros abandonemos todo lo que sea pecado, todo, porque el Señor no quiere nada con el pecado. El pecado es algo desagradable al Señor, porque el Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces Él quiere que nosotros nos apartemos. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, arrepentirse significa un cambio, una transformación, cambio de conducta. Ya no te puede comportar de la misma manera que te comportaba antes. Ya no puede hacer lo mismo que hacía antes. ¿Por qué? Porque eres una vida nueva en Cristo Jesús. La Biblia nos los enseña en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hemos vuelto a nacer en Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que abandonar ese pasado. Ese pasado no podemos continuar con él, porque ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos nacido en Cristo Jesús. No está hablando de un nacimiento físico, está hablando de un nacimiento espiritual. Porque este hombre, Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, este hombre, él decía, pero ¿cómo es esto? Que yo siendo viejo, ya siendo mayor, pueda entrar de nuevo al vientre de mi madre. ¿Cómo es esto? Y el Señor le dijo, tiene que nacer de agua y de espíritu. Ese es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y cuando nosotros nacemos en Cristo, ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús,
Ya nosotros no tenemos nada que ver con el pasado, con nuestra vida pasada. Ya todo eso quedó atrás. Entonces es como borrón y cuenta nueva en Cristo Jesús. La vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Esta es la vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Dios llamó al pueblo al arrepentimiento a través del profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó con este mismo mensaje. Dice que arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice que se acercaron mucha gente. En esa gente estaban los publicanos. Los publicanos eran aquellos que realmente pues ellos pues se habían vendido, se habían vuelto pues a los romanos, porque los romanos eran los que estaban allí gobernando y eran los que recaudaban los impuestos. Y claro, ellos le hacen una pregunta a Juan el Bautista: ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer? Y fíjense lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 12 al 14. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Es decir, no le cobren, no le quiten más de lo que está ordenado. Ustedes se acuerdan de Zaqueo, ¿no? Zaqueo era el que se subió en un árbol, era de baja estatura, para ver cuando el Señor pasara. Y el Señor pues ya lo sabía todo. Le dijo: Zaqueo, baja de este árbol, baja, porque la salvación ha llegado a tu casa. Y dice que bajó y entregó su vida al Señor. Y este hombre era un recaudador de impuestos y era aborrecido, era odiado por los judíos. Y dice que cuando este hombre se entrega al Señor, él dice: mires, si yo he defraudado a alguien, si he engañado a alguien, se lo devolveré 4 veces. 4 veces. Es decir, que realmente ellos cobraban más de lo debido. Y Juan le estaba diciendo: no cobren más de lo que está establecido, solamente cobren lo justo. Esto se lo dijo él a los publicanos. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es decir, extorsión significa presionar a alguien con amenaza para recibir algún beneficio. Ningún cristiano puede hacer eso, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios no podemos hacer esto. ¿Por qué? Presionar a alguien para sacar, con amenaza, para sacar algún beneficio. No, los hijos de Dios no pueden hacer esto. Eso se llama extorsión. Y lo hacían, porque si Él se lo dijo, era porque lo hacía. Entonces el Señor también nos llama a nosotros que no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es pecado delante del Señor. Calumnia es levantar falsos testimonios o falsas acusaciones a alguien, calumniar a alguien. Nosotros los cristianos no podemos levantar calumnia a nadie, hermano, ni tampoco nos podemos prestar para eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos lavados con la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre de Cristo? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 55 versículos 6 dice: buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo el Señor puede ser hallado? ¿Cuándo el Señor puede ser hallado? Hoy. Hoy el Señor puede ser hallado. ¿Por qué? Primero, porque nosotros no tenemos el control de nuestra vida. El que sabe de nuestra vida es el Señor, lo que va a suceder. Nosotros no sabemos. Nosotros podemos estar hoy aquí, pero mañana ya no estamos. Entonces, tenemos que buscar al Señor hoy. Tenemos que vivir este evangelio como que si hubiese sido el último día que vamos a vivir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no sabemos el día que vamos a partir de aquí. Solamente lo sabe Dios. Dios es el que tiene el control
de nuestra vida. Absoluto. Nosotros no lo tenemos. Por tanto, hoy el Señor puede ser hallado. Hoy. Fíjense, voy a contarle un testimonio de un padre de familia. Este hombre era pastor y tenía varios hijos. Pero este hijo se había apartado del Señor, se había apartado de los caminos del Señor. Y como buen padre, claro está, tú quieres que tus hijos, tu familia, todo vengan a los pies del Señor. ¿Para qué? Para que sean salvos. Y él se había apartado de los caminos del Señor. Pero el Señor le estaba llamando, porque el Señor siempre llama. El Señor siempre está llamando. Hay algunos que dicen, no, yo me voy a convertir al Señor cuando el Señor me hable. Déjame decirte que el Señor no va a bajar del cielo a hablarte, hermano. No, ya Él vino, ya Él hizo lo que tenía que hacer. Cada vez que tú escuchas hablar del Señor, cada vez que se acerca alguien para hablar de Cristo, Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Lo que pasa es que la Biblia dice, si oyere hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es decir, muchas veces cierran el corazón y no escuchan la voz de Dios. Pero Dios te está llamando, Dios te está llamando. Y este padre, pues, quería que su hijo fuera salvo. Y fíjense, este hombre, van dos mujeres a su casa a hablarle del Señor, para que se reconciliara con Cristo, para que volviera a su camino, para que entregara su vida al Señor. Y sabe que esta pregunta, esta contesta es muy típica allí en República Dominicana. Más adelante yo le entrego la vida al Señor. Yo le entrego mi vida, más después. Sí, es muy típico allí. Pues, fíjense, está bien. No aceptó al Señor este hombre. Y claro, las mujeres se fueron. Ellas cumplieron con su misión, llevaron la palabra a este hombre. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero él no aceptó el llamado de Dios. Ellas se fueron, se marcharon. Y a pocos días, este hombre cae muerto. Muere. Le dio un infarto y muere. Fulminado, muere automáticamente. Y el padre preocupado por su hijo. Y le pregunta al Señor, ¿cuántos saben que Dios habla, que Dios contesta? Dios no es un Dios mudo. Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es cuando clamamos. Si no clamamos, Dios no va a responder. Tenemos que clamar. Y este padre clama a Dios y le pregunta, Señor, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué sucedió con mi hijo? Y el Señor le respondió y le dice, yo envié 2 ángeles allí a su casa y él no me recibió. Cuando el padre de familia va y investiga y dice, sí, aquí vinieron 2 mujeres en día pasado hablando del Señor, y él no aceptó al Señor. El Señor ya le habló claro, él no me aceptó. Si no le aceptó, te fuiste a una eternidad sin el Señor. Y esto es lo más triste, es lo más grande, irse a una eternidad sin el Señor. Debemos de luchar, debemos de batallar hasta el final, hermano, de que nuestra familia no se vaya sin Cristo de esta tierra. Y claro, este hombre preocupado por su hijo, el Señor le contesta, porque cada vez que tú clamas al Señor, el Señor te va a responder. El Señor siempre te va a contestar. Pero, claro, le respondió y le contestó, porque el Señor es claro. El Señor, si es una cosa, te dice, el Señor te habla con claridad, que tú entiendas lo que Él te está diciendo. Ahora bien, Dios es amplio en perdonar, porque su misericordia es para siempre. Entonces, por eso yo le dije
que hoy es el día para buscar al Señor. Hoy es el día para acercarse a Dios, porque mañana no lo sabemos. Solamente lo sabe Dios. Amén. Y cuando Dios hace el llamado, tenemos que hacer caso. No caso omiso, sino escuchar su voz cuando Él nos habla. Y el Señor quiere que nosotros vivamos una vida en constancia, en arrepentimiento total. Salmo capítulo 136:1 dice: alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Dios es bueno. Están como dormidos, hermano. Dios es bueno en gran manera. Dios es bueno en gran manera. Y para siempre su misericordia. Denle un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dios nos hace un llamado que le busquemos. No de una manera superficial o de una manera religiosa, sino que le busquemos de corazón. Superficial es como cuando tú dices algo, pero lo dices sin pensar. No sabes ni lo que está diciendo. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú estés consciente de lo que tú estás diciendo. Que tu corazón esté conectado con Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra, y esta palabra la dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 8. Fíjese lo que dice. Porque esto fue profetizado por el profeta Isaías y el Señor se lo cita en el Nuevo Testamento. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor no quiere eso, hermano. No puede decir: Señor, te amo, y tu corazón está apartado de Dios, está anclado en otras cosas, está en todas las cosas menos en Dios. No, hermano. Dios quiere que tu corazón tú lo rindas delante de Él, que tú lo quiebres delante de Él, que tú lo entregues todo a Él y Él sea el dueño y el rey de tu vida, desde ahora y para siempre. Amén. Dios, fíjense, Dios quiere siempre rescatar y salvar lo que se había perdido. Siempre Él lo quiere rescatar. ¿Y qué es lo que se había perdido? Todos nosotros estábamos perdidos. Todos, porque vivían una vida alejada y apartada de Dios. No sé de qué forma te ha ido apartando del Señor. Quizá no le busca como le buscaba antes. O quizá nunca le ha buscado o nunca ha recibido al Señor. Simple y llanamente está viviendo una vida religiosa, una vida exterior o una vida de apariencia, pero no una vida rendida al Señor. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que le amemos de corazón, que nos rindamos a Él por completo. Porque una vida religiosa el Señor no la quiere. Eso es lo de afuera, lo exterior. Eso el Señor no lo quiere. Él quiere lo de adentro, el corazón. Por eso Él dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz del Señor y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero ¿qué puerta? ¿De qué puerta está hablando el Señor? De tu corazón. Él entrará a tu corazón, a que a morar en tu corazón, para Él ser el dueño y el rey de su vida, de tu vida para siempre. A veces el afán te aparta del Señor, te aleja del Señor. Las ocupaciones te aleja del Señor. Pero el Señor tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. El primer lugar lo tiene que ocupar el Señor. Porque si el Señor no ocupa el primer lugar en tu vida, tú lo dejas de segundo o de tercero, entonces a quien tú le estás dando el primer lugar, entonces ese es tu Dios. No sé, se llame tu trabajo, se llame tu familia, se llame tu esposa, se llame no sé a quién, pero a quien le está dando el primer lugar, entonces es tu Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor?
oh Israel, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Lo dice en Éxodo 20, versículo 3. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Cuando hablan de idolatría, la gente de una vez se va a la imagen. Sí, claro, a la imagen. Pero la idolatría va más profundo, va más allá. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría, hermano. Todo lo que ocupa, todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. ¿Por qué? Porque tú no le estás dando el lugar a Dios. Son dioses falsos. Hay algunos que su Dios es el dinero. Es el dinero. Hay unos que dicen, no, es que si yo no trabajo no vivo. Es que si no tengo dinero pues no como. Claro que sí, que Dios te manda a trabajar, pero también tienes que buscar a Dios. Buscarme y viviré. Buscarme y viviré. Hay que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje tampoco coma. Pero no viva solamente para trabajar. Saca ese tiempo para el Señor. Busca a Dios. Búscale y vivirás. Buscar a Dios significa apartarte de los deseos de este mundo para seguir a Cristo, para que vivamos para siempre. Voy terminando, si Jorge me ayuda. Buscar al Señor significa apartarte de todo deseo de este mundo, de todo lo que te aparta de Dios. Tienes que abandonarlo para buscar a Dios, para rendir tu corazón, para rendir tu vida al Señor. Fíjense lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Fíjense, todo esto es pasajero. Todo esto pasará. Todo esto pasará. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre, hermanos míos. Vamos a vivir para siempre con Cristo, porque Cristo eso es lo que quiere, que nosotros vivamos para siempre con Él. Y la muerte jamás se enseñoreará de nosotros, porque Cristo venció la muerte, venció al pecado y venció a Satanás, y Él tiene la victoria. Amén. Él tiene la victoria. Dios le bendiga, hermanos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, hermanos míos. Vamos a adorar al Señor. Si alguien, pues su vida, el Señor le ha hablado hoy y su vida está alejada del Señor, está apartado, si se ha apartado en algún momento, ha dejado de buscar al Señor, es un buen momento que tú rindas tu corazón al Señor en esta hora. Es el buen momento que tú busques a Dios de todo corazón. El Señor le dijo a Israel, buscarme y viviré. Pero hoy Él nos dice a nosotros, buscarme y vivirán. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de amor. Pero esto no lo vamos a encontrar en el mundo. Esto lo vamos a encontrar en el Señor, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es amor, Él es paz, Él es gozo. El Señor Jesucristo. Si en algún momento hemos pecado contra Él, es un buen momento para que tú te arrepientas de tu pecado y decirle, heme aquí, Señor. Yo rindo mi corazón a ti, Padre. Yo me postro delante de ti. Yo quiebro mi corazón delante de ti, Señor. Yo no quiero vivir una vida de apariencia. Yo no quiero vivir una vida religiosa. Yo quiero vivir una vida entregada a ti, Señor. Yo quiero vivir, Señor, una vida alineada a tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, toca cada corazón, toca cada vida. Espíritu de Dios, obra en cada corazón. Tú lo conoces. Tu palabra dice que tú lo que miras es el corazón. Tú no miras lo exterior. Tú miras el corazón, lo que hay dentro de cada ser humano. Eso es lo que tú miras, Señor. Espíritu Santo, tú eres que convence de pecado, de juicio y de justicia. Sé tú convenciendo cada corazón, cada vida que está aquí presente. Padre celestial, glorifícate en esta tarde.
Manifiesta tu gloria una vez más, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. No hay otro Dios como tú, Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tú eres el único Dios verdadero. Y a ti rendimos todo lo que somos, nuestro corazón, nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día con intensidad, Padre, como que si fuese el último día que vamos a vivir sobre esta tierra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Si en algún momento nos hemos apartado de ti, nos hemos apartado de tu presencia, Señor, atrae nuestro corazón a ti, Señor, con lazo de amor, Padre. Ayúdanos, Señor. No queremos vernos fuera de ti ni un instante, Señor. Queremos permanecer solo en ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven. Ven sobre este pueblo que está sediento y hambriento de ti. Ven y llena cada vida, llena cada corazón. Llena cada corazón, Señor. Glorifícate para gloria tuya, Padre. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Delante de ti nos postramos, Señor. Tu palabra dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Tú eres nuestro Dios, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en santidad, en comunión contigo. Una vida plena, Señor, contigo, Padre. Desligarnos del mundo, desligarnos de todo lo que nos aparta de ti, Señor, de todos deseos carnales. Ayúdanos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú siempre le hablas a tu iglesia. Tú siempre le hablas a tu pueblo, Señor, de una manera sencilla, que podamos entenderte, Señor, lo que tú estás hablando a tu pueblo, lo que tú estás hablando a tus hijos, Señor, porque tú nos amas con un amor incondicional, con un amor ágape, Señor. Ayúdanos a amarte con ese mismo amor que tú nos amas a nosotros, Señor. Que ese amor se refleje en nuestra vida, Señor, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos, Señor. Que haya, Señor, comunión uno con los otros, Padre. Que haya armonía, Señor, uno con los otros. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios todopoderoso. Padre, queremos adorarte. Queremos adorarte con esta alabanza. El que se la sepa, quiero que adore al Señor, que clame, que le cante a nuestro Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Cantale al Señor. Aleluya.